Bendito Padre, gracias Señor. Gracias Señor por tu amor, por tu perdón Señor, por tu misericordia Dios, porque eres bueno Padre. Gracias Señor por Jesús tu Hijo Señor. Padre, por esa muestra de amor tan grande Dios que vivimos en la cruz Señor. Gracias Señor por esa perdón Padre. Te pido Señor que por favor Señor nos des oídos atentos Señor, corazón sensible Dios para poder seguir aprendiendo y meditando de tu palabra Señor. Gracias por mi vida Dios, ocúpala Señor de grande manera y para ti sea la gloria y la honra Dios. Gracias y es en el nombre maravilloso de Jesús quien te oro, amén. Amén. Bueno, nuestra clase de esta mañana tiene por nombre La salvación viene del Señor. Y bueno, iniciamos nuestra clase. ¿Alguna vez has oído la voz de Dios a tu vida? ¿Alguna vez Dios ha hablado a tu vida? Porque definitivamente hoy por fe creemos que tenemos un Dios que habla. Pero bueno, muchas veces ese no es el problema. El problema puede ser, ¿realmente somos capaces de escuchar la voz de Dios? Y si es así, ¿qué hacemos ante ese llamado? Hoy vamos a meditar en uno de los profetas más irreverentes que podemos encontrar en las Escrituras. Vamos a hablar de Jonás. Y bueno, acompáñame a leer Jonás 1. Dice, el Señor le dio el siguiente mensaje a Jonás. Jonás, hijo de Amitai, levántate y ve a la gran ciudad de Nínive. Pronuncia mi juicio contra ella, porque he visto lo perversa que es su gente. Ahí justamente Dios estaba hablando a la vida de Jonás y le dio 3 indicaciones. Número 1, levántate. Número 2, ve a la ciudad de Nínive. Y número 3, pronuncia mi juicio contra ella. Realmente la voz, la indicación que tenía Dios a la vida de Jonás era clara, era precisa. No había que descifrar nada. Realmente Dios estaba siendo claro. Levántate, ve a la ciudad y pronuncia mi juicio contra Nínive. ¿Qué estaba pasando en esta ciudad? ¿Quién era Nínive? ¿O por qué era importante ir ahí? Era la capital de Asiria, el imperio que oprimía y atacaba cruelmente al pueblo de Israel. Era una ciudad llena de maldad y arrogancia. Cometían hechos violentos y Dios sabía lo que estaba pasando ahí. Por eso estaba haciendo este llamado a la vida de Jonás. Y bueno, ¿qué creen que hizo Jonás? Sabemos la historia, ¿verdad? Jonás prácticamente sabía también que si obedecía e iba a lo que Dios le estaba mandando, él sabía y conocía que Dios era misericordioso, que era un Dios de perdón, y sabía que si iba a esta ciudad y hacía lo que Dios le estaba mandando, y se arrepentían, Dios los iba a perdonar e iba a tener misericordia. Por ello, pues pensaríamos que Jonás iba a obedecer, ¿verdad? Que iba a hacer lo que Dios le estaba mandando. Pero acompáñame a ver realmente lo que hizo Jonás. Jonás 1:3 dice, entonces Jonás se levantó y se fue en dirección contraria para huir del Señor. Descendió al puerto de Job, donde encontró un barco que partía para Tarsis, pagó su pasaje, subió a bordo y se embarcó rumbo a Tarsis con la esperanza de escapar del Señor. ¡Wow! Realmente hizo todo lo contrario a lo que Dios le estaba indicando. Y bueno, solamente si te das cuenta de las 3 indicaciones que le dio Dios, la primera fue, levántate, ve a Nínive y pronuncia mi nombre sobre esta ciudad. Y la Escritura dice que lo único que hizo Jonás fue que se levantó. Fue lo único. Hasta ahí llegó su obediencia. Y muchas veces cuando Dios habla a nuestra vida, pues solamente como que, ¿no? Analizamos qué me conviene hacer, pensamos, ¿no? Y creemos que el plan que tiene Dios para nuestra vida, pues no es bueno y hacemos todo lo contrario. Para Jonás se le hizo fácil solamente levantarse y hasta ahí.
¿Y qué dice la Escritura? Que se levantó y se fue en dirección contraria. Lejos de irse a Nínive, a donde Dios lo estaba mandando, se fue a otra ciudad, que estaba 3 veces más lejos de a donde Dios le estaba indicando que fuera. Y dice que pagó su boleto para irse. Tomó un barco y se fue. Es bien triste pensar que el desobedecer a Dios, el ir en dirección diferente y contraria hacia donde Dios nos está mandando, tiene un precio. Jonás lo estaba pagando y realmente él accionó de una manera irracional, una manera impulsiva. Se levantó, tomó un barco y se fue. Realmente ni siquiera meditó ni pensó nada. Él tomó su decisión y se fue. Muchas veces tomamos decisiones de la misma manera, bajo impulsos, bajo emociones. Hoy estoy enojado y no voy a hacer esto, ¿no? Hoy estoy de malas, hoy me siento triste. Y muchas veces las decisiones que llegamos a tomar son basadas en nuestras emociones desbordadas. Jonás lo estaba haciendo, aun cuando entendía y sabía el llamado que Dios estaba haciendo a su vida, que era bastante claro. Jonás pudo pensar, al yo pagar mi pasaje, tengo derecho a ir a donde yo quiera. Yo estoy pagando, entonces pues yo me voy para acá. ¿Te ha pasado que dices, yo hice, yo compré, yo pagué, yo lo trabajé, yo me esforcé y por tal motivo puedo hacer lo que yo quiera? Y hoy es fuerte, pero es una realidad, amigos, hermanos. Si vamos en contra de la voluntad de Dios, aunque tú lo hagas, aunque tú lo pagues, es desobediencia. Y la desobediencia lo único que hace es alejarnos de la presencia de Dios. La desobediencia pone barreras, pone circunstancias, pone situaciones que nos alejan de la presencia de Dios. Jonás, en su rebeldía, en su falta de obediencia, se fue al lado contrario. Aun cuando la palabra de salvación era clara, Jonás pagó su pasaje para huir de la presencia de Dios. Hoy la pregunta sería, ¿qué tan dispuestos estamos a pagar ese precio? ¿Tú estás dispuesto a pagar ese precio? Hay un precio de salvación que lo conocemos perfectamente y fue pagado en la cruz por Cristo Jesús. Pero el boleto hacia la desobediencia, ¿qué crees, querido hermano? Ese va pagado por tu cuenta. Vamos a continuar con las escrituras. Jonás 1, 4, 5. Pero el Señor lanzó sobre el mar un fuerte viento y se desencadenó una tormenta tan violenta que el barco amenazaba con hacerse pedazos. Todos los marineros tenían miedo y cada uno clamaba a su Dios. Y arrojaron el cargamento al mar para amortiguar el barco. Jonás, en cambio, había bajado al fondo de la nave para acostarse y dormía profundamente. Jonás paga su pasaje, paga su boleto, se va en un barco. Y durante este trayecto en el cual iba en el barco, dice la Escritura que se viene una fuerte tormenta. Y mientras los marineros, que realmente eran personas paganas en ese momento, empezaban a clamar a sus dioses, Jonás estaba descansando, estaba dormido. El capitán del barco se le acercó y le dijo, ¿cómo puedes estar durmiendo? Levántate, clama a tu Dios, quizá tenga piedad de nosotros y no perezcamos. Los marineros por su parte se dijeron unos a otros, vamos, echemos suerte para averiguar quién tiene la culpa de que nos haya venido este desastre. Así lo hicieron y la suerte recayó en Jonás. Al oír esto, los marineros se aterraron aún más y como sabían que Jonás huía del Señor, pues él mismo se los había contado, le dijeron, ¿qué es lo que has hecho? ¿Qué estás haciendo, Jonás? Tristemente, ellos, sin deberla ni temerla, iban a enfrentar una tormenta,
una situación que estaba exponiendo su vida. Iban a ser arrastrados y tuvieron miedo, empezaron a clamar a sus dioses, y cuando se dieron cuenta que el responsable era Jonás, dijeron: ¿qué hiciste? Es una realidad, querido amigo, querido hermano, cuando nosotros vamos en dirección contraria y desobedecemos el mandato que Dios tiene a nuestra vida, exponemos nuestra propia vida, la de tu familia, tus hijos, tu esposa, tus padres, tus amigos, tus vecinos. Realmente nuestro andar en el camino de Dios te puede traer dos beneficios: que tu vida sea testimonio y a través de ti se conviertan, alaben y busquen la salvación que solamente viene del Señor. O también puedes exponer su vida a una situación de tormenta, de caos. La tormenta, esa tormenta que se estaba viviendo en la vida de Jonás, era un buen momento para reconocer que la salvación venía del Señor. Para decir: soy yo el responsable, y reconocerlo y buscar la obediencia. Pero más que eso, estaba descansando, estaba durmiendo. Mejor los marineros se cuestionaban y empezaban a buscar a sus dioses, porque querían salir de ese punto, de esa situación en la que estábamos, de la que estaban. Es bien importante escuchar la voz de Dios a nuestra vida. Hoy estamos conociendo la vida de Jonás, y a lo mejor Dios no te ha dicho: oye, ve a otra ciudad, ¿no? Pero quizá te ha dicho: cambia ese carácter, cambia tu actitud, sé honesto, ama, perdona. A veces hasta nos pide cambiar de trabajo, dejar amistades que nos están orillando a alejarnos de Dios. Es importante escuchar la voz de Dios para poder practicar la obediencia. Tristemente, a pesar de que hoy sabemos por fe que nuestra salvación, nuestra vida depende de mí, sí somos testimonio para la vida de alguien más. Ellos, ¿cómo nos están mirando? Como personas que escuchamos la voz de Dios y obedecemos, o esas personas que huimos, nos vamos. Seguimos con la escritura. Dice: pero el mar se iba enfureciendo más y más, así que le preguntaron: ¿qué haremos contigo para que el mar se calme? Tómenme y láncenme al mar y verán que el mar se calma, le respondió. Yo sé bien que por mi culpa se había desatado sobre ustedes esta terrible tormenta. Bueno, ahí Jonás al menos ya estaba reconociendo. Pero ¿qué crees? Estaba reconociendo, pero no estaba haciendo nada. Estaba esperando a que alguien más lo hiciera. Dicen: sí, es mi culpa. Bueno, aviéntenme al mar, ¿no? Y mejor los marineros se cuestionaban y decían: ¿qué haremos? Buscaban una respuesta. Y muchas veces así podemos ser como Jonás. Esperamos que alguien más venga y nos diga qué hacer. Aún cuando la voz de Dios, cuando el mensaje de Dios es claro, muchas veces buscamos a que alguien más nos diga qué haga. Muchas veces estamos en ese estado de reposo, esperando a que alguien más actúe. No es suficiente solamente reconocer. Jonás lo estaba haciendo, ¿no? Yo soy el culpable. Pero la respuesta que Jonás tenía que hacer iba más allá de eso, de solo decir: yo fui. Lo que realmente tenía que hacer Jonás es obedecer el mandato de Dios, que era: levántate, ve a Nínive y pronuncia mi juicio sobre ellos. Era lo único que tenía que hacer. Y en este afán de huir de Jonás, pues tuvo que vivir toda esta situación. Siguiente, por favor. A veces esperamos a que alguien más actúe, que nos diga qué hacer, a dónde ir.
Jonás sabía qué hacer, hacia dónde ir, porque Dios había sido claro. Tenía que asumir su responsabilidad y no buscar culpables. ¿Tú a quién culpas? ¿A quién vas? ¿De quién dependes? Tus convicciones, tu transformación dependen de ti y tu relación con Dios. No hay más. Seguimos con la historia. Así que tomaron a Jonás y lo lanzaron al agua, y la furia del mar se aplacó. Al ver esto, se apoderó de ellos un profundo temor al Señor, y le ofrecieron un sacrificio y le hicieron promesas. En medio del caos, Dios siempre tiene el control. Hoy quiero animarte y quiero decirte que aún en medio de la tormenta, aún en medio de lo más profundo que puedas llegarte a sentir, el único que tiene el control es Dios. El único que puede llevarte al lugar correcto es Dios, porque nuestra salvación viene del Señor. Lo que hoy estás viviendo, lo que vives, puede ser usado como un testimonio que edifique la vida de alguien más, para que alguien más crea. Así como los marineros vieron lo que estaba sucediendo, dijeron wow, y empezaron también a ofrecer este culto a Dios, al Dios vivo, al Dios de milagros, al Dios que es capaz de detener cualquier tormenta. El Señor, por su parte, dispuso un enorme pez para que se tragara a Jonás, quien pasó 3 días y 3 noches en su vientre. Sigue nuestra historia. Jonás sí es arrojado al mar. Fíjate nada más cómo entre más pasaban las circunstancias, Jonás iba alejando más y más. Primero se fue a dirección incorrecta, luego andaba ahí navegando en el mar, y luego lo tiran al mar, y ahora estaba dentro de un pez. ¿Cómo nuestra desobediencia nos puede ir alejando más y más y más y más de Dios? En la vida de Jonás, el pez no era un castigo, era su salvación. Porque si el pez no se lo hubiera tragado en ese momento, pues Jonás se hubiera ahogado. Pero todo estaba perfectamente escrito y planeado por Dios. Dios tiene el control de todo. Y ante esa situación que Jonás estaba viviendo, Dios aún seguía ahí en el control de todo. ¿Por qué? Porque la salvación viene del Señor. Jonás, ¿qué iba a hacer ya estando ahí adentro? ¿No? ¿Qué hacemos nosotros cuando estamos en lo más profundo? Cuando estamos alejados. ¿Qué hacemos? ¿Qué decisión tomamos? ¿Qué camino elegimos? A veces nos gana la culpa, ¿no? Nos gana la tristeza y el dolor, porque así como Jonás sabía y entendía lo que estaba haciendo. Pero recuerda que no era solo el saber, sino a tomar acciones, tomar decisiones. Dice, al sentir, la anterior, por favor. A mí me anima mucho pensar cómo estaba dentro del pez, y cuando más adelante vemos en las escrituras, Dios le da la indicación al pez de que saque a Jonás, vomite a Jonás, cómo el pez obedece. Imagínate, mejor este pez que estaba diseñado exclusivamente para participar en esta historia comiéndose a Jonás, obedeció. Y Jonás no, cada vez se alejaba y se alejaba más. Estando Jonás dentro de este pez enorme, wow, imagínate, ¿no? Yo no me imagino estar dentro de un pez. Pero vamos a pensar que ese pez es tu recámara, es tu casa. Y solamente te encuentras tú y Dios. Ya no hay distracciones, ya no hay olas, ya no hay cosa que te haga distraerte. Solamente estás tú y Dios. ¿Qué hacemos? ¿Qué hizo Jonás? Jonás elevó una oración a Dios, una oración profunda, y te comparto parte de la oración.
Jonás dijo: al sentir que se me iba la vida, me acordé del Señor. Y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Los que siguen a ídolos vanos abandonan el amor de Dios. Yo, en cambio, te ofreceré sacrificio y cánticos de gratitud. Cumpliré las promesas que te hice. La salvación viene del Señor. Entonces el Señor dio una orden y el pez vomitó a Jonás en tierra firme. Este era el plan perfecto para que Jonás una vez más tuviera ese momento, ese tiempo para encontrarse con el Señor. A veces nosotros humanamente nos distraemos tan fácil porque llega a nuestra vida necesidad, llega enfermedad, llega tristeza, llega dolor, llega falta de economía y nos entristecemos, ¿no? Nos duele ver que no están nuestros hijos, nuestros padres, nuestros amigos, nuestros hermanos. A veces necesitamos este tiempo para volvernos a encontrar con el Señor, entender y creer en las promesas de Él. ¿Hoy tú crees que realmente la salvación viene del Señor? ¿Hacia dónde vas cuando hay caos, cuando hay tormenta, cuando hay angustia, cuando hay miedo? Siendo honestos, siendo sinceros, a veces corremos y buscamos al médico, buscamos otras opciones. Jonás ya no tenía dónde ir. Al inicio sí, pagó su boleto, se fue, tomó decisiones. Ahora solo estaba él y Dios. E hizo una oración tan sincera en ese momento, tan honesta, que Dios la escuchó. Y a veces nos confundimos y pensamos que porque ya nos alejamos, porque fuimos desobedientes, Dios ya no nos va a escuchar, ya no nos va a perdonar. Pensamos que ya estamos muy lejos y que va a ser difícil que Dios nos escuche. El propósito realmente de esta historia era que Dios mostrara su amor y su compasión por la ciudad de Nínive. Quería restaurarla, quería perdonarla, quería abrazarla, quería amarla, pero también quería restaurar el corazón de Jonás. Y ese momento fue especial porque definitivamente Dios escuchó la oración de Jonás y dice que le dio la indicación al pez para que sacara a Jonás. Y así fue. Dios más adelante vuelve a hablar a la vida de Jonás. Esta vez él obedece, no cuestiona y va a la ciudad de Nínive. Nínive se arrepiente y Dios muestra su misericordia por Nínive y los perdona. El amor de Dios, querido amigo, querido hermano, que nos visitas, no tiene límites. Y realmente Nínive es muestra de que cuando un pueblo se arrepiente, se humilla, Dios tiene compasión, tiene misericordia. Y al inicio te decía que Nínive no era una ciudad cualquiera, era una ciudad llena de pecado, una ciudad llena de odio, lastimaban, mataban. Pero Dios tenía un plan para esa ciudad. Dios tenía un plan para poder salvar a esa ciudad. Y así lo hizo. El amor de Dios no tiene límites. Su perdón, su amor, su gracia es más grande que cualquier cosa. Y ojo, esto no es un permiso para ir y deshacer. Dios nos llama a la obediencia, pero también su muestra de amor, su compasión, su misericordia es tan grande que muestra de eso somos nosotros. Muestra del amor, del perdón, de la compasión y de la misericordia de Dios eres tú. Hoy tenemos dos caminos. Espiritualmente siempre aprendemos que hay uno solo, que es Jesús para llegar al Padre. Pero siendo realistas tenemos dos caminos, así como Jonás. Ir a Nínive o irse
a Tarsis, al lugar contrario. ¿Tú a dónde vas? ¿A dónde estás dispuesto a ir? El amor, la misericordia de Dios es más grande que cualquier circunstancia. Necesitas escuchar la voz de Dios, ir a la dirección correcta. Busquemos a Cristo y permitamos que Él sea el centro de nuestra vida, porque la salvación viene del Señor. La salvación viene del Señor, querido amigo, querido hermano. Esa es la realidad. Y hoy, no importa la circunstancia que estés viviendo, no importa la tormenta en la que estés, no importa si le fallaste a Dios, no importa si le desobedeciste, hoy es un tiempo especial y es un buen momento para encontrarte una vez más con Dios y reconocer que la salvación viene de Él. Yo te animo a que puedas llevarlo a tu corazón, a tu vida, y definitivamente la salvación, perdón que te lo vuelva a repetir, viene del Señor. Démosle la gloria y la honra que solamente Él merece. A Dios sea la gloria. Amén.